pretendemos todos, que es beneficiar al paciente. Yo soy Federico Losco, yo soy oncólogo clínico, soy de la unidad de tumores urológicos del Instituto Alexander Fleming de Buenos Aires, en Argentina, y dentro de los tumores genitourinarios, cáncer de próstata es un poco mi preferido. La idea es discutir estas cuestiones del cáncer de próstata oligometastásico, que de cierta manera es, es un concepto siempre empezar las charlas de cáncer de próstata con esta imagen. Muestran las diferentes etapas clínicas del cáncer de próstata. Esto es Prostate Cancer Working Group. Recordemos que Working Group, ahí hay un micrófono activado de Jonathan, me parece. Prostate Cancer Working Group es un documento que sale para clasificar los tumores de próstata en los diferentes estadios, para tener en cuenta los estudios clínicos, para llevar a cabo los estudios clínicos y clasificarlos mejor. Fíjense que de izquierda a derecha tenemos los tumores de próstata localizados y las recaídas bioquímicas, en la cual nosotros con un tratamiento local buscamos curar al paciente. En azul están los cánceres de próstata castración sensible, el cáncer de próstata castración sensible metastásico es de alguna manera el que está en el medio. Pueden ser metastásicos de novo, y sabemos que estos pacientes son pacientes de alto riesgo y son los que colaboran en gran medida con la mortalidad por cáncer de próstata. Está el famoso ahora últimamente cáncer de próstata castración resistente M0, famoso digo porque hay aprobaciones de drogas, tanto como enzalutamida y apalutamida en este setting de pacientes para un subgrupo particular. Y después están los pacientes en rojo castración resistente metastásicos, que es donde nosotros tenemos ya varios años de recorrido en el tratamiento y en el manejo de estos pacientes. Hoy vamos a hablar de pacientes con metástasis. Y el paciente con cáncer de próstata metastásico, el pilar del tratamiento desde el premio Nobel de Huggins ya hace 75 años, es el tratamiento de supresión androgénica, es bajar los niveles de testosterona circulante, en el cual más del 90% de los pacientes responden a ese tratamiento y tienen intervalo libre de progresión y sobrevida globales prolongadas. Esto se va a estratificar en cuanto al volumen de enfermedad, al tipo de presentación, a la biología molecular del tumor. Esto es la curva de la rama control del estudio Stampede. Ustedes conocerán el estudio inglés con múltiples ramas que todo el tiempo nos da nuevos datos en diferentes aspectos y tratamientos del cáncer de próstata. Fíjense, una sobrevida global de 42 meses y un intervalo libre de enfermedad de 11.2 meses, los datos más recientes del tratamiento en forma global de los pacientes con cáncer de próstata metastásico. Y también lo que sabemos ya hace tiempo es que con nuevas drogas podemos potenciar esta supresión androgénica. Sabemos que en los tumores de próstata metastásicos castración resistente, es decir, y recordemos, pacientes que han progresado a una primera línea hormonal, tanto por imágenes o por marcador, ya desde el TAX-3 con docetaxel, ya en 2015 fue la primera droga que demostró un beneficio en sobrevida global en estos pacientes. Y ahora también sí sabemos que post-docetaxel y pre-docetaxel, hormonoterapias más nuevas, de alguna manera, como enzalutamida y abiraterona, también benefician en sobrevida global a estos pacientes. Cabazitaxel en pacientes progresados a docetaxel y radium-223 en los pacientes castración resistencia con compromiso óseo exclusivo. Estos son pacientes metastásicos castración resistente. Si nos venimos más temprano en la evolución de la enfermedad, los pacientes castración sensible metastásicos, todas las drogas que teníamos ya más adelante y en etapas más avanzadas de la enfermedad se están moviendo a etapas más tempranas, y en 2014 este estudio demostró que usando docetaxel en pacientes castración sensible metastásico, fundamentalmente los pacientes con alto volumen de enfermedad, más la deprivación androgénica, estos pacientes tenían un beneficio en sobrevida global claro. ¿Bien? Esto es el estudio Charter, docetaxel más supresión androgénica.
Y como dijimos, todas las drogas que teníamos en castración-resistencia se están moviendo hacia estadios más tempranos. Drogas como abiraterona en el estudio Latitude, también en el estudio Stampede, drogas como ensalutamida, en el estudio presentado en ASCO el año pasado, que es el estudio Ensamet, y apalutamida también en el estudio Titan, pacientes con metástasis, castración sensible. Entonces, nosotros cuando hablamos de pacientes metastásicos podemos hablar de uno de los extremos de la enfermedad, pacientes con múltiples metástasis óseas, múltiples metástasis angulares, la cual el tratamiento sistémico es el protagonista. Como concepto, en pacientes con una gran carga de enfermedad, con muchas metástasis, el tratamiento local no es algo que nos cambie mucho el curso de la enfermedad, ¿verdad? En el otro extremo están los pacientes con tratamiento localizado en la próstata o una enfermedad locorregional, en los pacientes que nosotros queremos curar y donde el tratamiento local, sea radioterapia, sea cirugía en combinación con el tratamiento sistémico a veces, en algunos pacientes, busca este objetivo que es curar a los pacientes. Esto es de alguna manera una concepción dicotómica de la enfermedad, pero en el medio, entre los pacientes localizados y los pacientes metastásicos, tenemos pacientes, y esto seguramente cada uno de ustedes se le vendrá a la mente a alguno de los pacientes que vio en este último tiempo, en algún momento en la práctica clínica, que tienen la enfermedad local y tienen pocas lesiones metastásicas. Ahí empezamos, cuando decimos pocas, empezamos a desarrollar el concepto de cantidad, y eso es lo que hablamos inicialmente, que los pacientes oligometastásicos refieren a la cantidad de metástasis, ¿bien? Y cuando decimos oligometástasis, nos tenemos que remontar al año 1995, donde estos señores, un radiólogo y un oncólogo de la Universidad de Chicago, desarrollaron este concepto de oligometástasis, es decir, decían que por un lado había pacientes polimetastásicos en el cual la biología de la enfermedad hacen que estos tumores sean naturalmente más agresivos. Del otro lado había pacientes localizados, que nosotros podemos hacer sobre todo tratamientos locales con intención curativa, pero en el medio había como una especie de transición entre un tumor localizado y un tumor avanzado, que eran estos pacientes oligometastásicos. Este concepto surge fundamentalmente en cáncer de mama, ¿no? En cáncer de mama, en cáncer de pulmón, en el cual el tratamiento local de algunas metástasis producía beneficios en el paciente, beneficios en intervalo libre de progresión y en algunos pacientes en sobrevida global. Entonces postulan esta idea de un estadio intermedio entre el tumor localizado y el tumor metastásico. Sabemos en la oncología que pacientes con cáncer de colon y metástasis hepáticas, si acceden a una resección completa de la enfermedad, tienen intervalos libres de enfermedad muy prolongados, inclusive algunos alcanzan la curación. Hay otros sarcomas con metástasis pulmonares y claramente la resección de las metástasis benefician al paciente. Y en lo que respecta a nosotros, en los que hacemos genitourinario, el ejemplo de esto es el cáncer renal. Y esto seguramente no es nuevo para ustedes decirles que en los pacientes con tumores renales, en el cual nosotros podemos acceder a la resección completa de la enfermedad, beneficiamos al paciente inclusive con estas curvas, con un beneficio en sobrevida global significativo en los pacientes de la resección completa. Fíjense, casi un 50% son estudios retrospectivos por todo lo que esto puede tener, pero casi el 50% de los pacientes vivos a los 5 años que accedieron a la resección completa en cáncer renal versus el 13% a los que no. Y entonces, como habíamos hablado en la introducción, la oligometástasis es una cuestión de cantidad. Es una cuestión de cantidad de lesiones. Aquí algunos ejemplos de pacientes propios. ¿Cómo se define un oligometástasis? ¿Cuál es el número, el punto de corte para decir hasta acá es oligometástasis y hasta acá es polimetastásico? La verdad es que no está claro. No está claro si es una lesión, 2 lesiones, 3 lesiones, 4 lesiones, si es 5, ¿por qué 5 y no 6? Pero la verdad estos son todos los estudios clínicos
retrospectivos y prospectivos que han evaluado conductas particulares, como vamos a ver en este subgrupo de pacientes, y por concepto, los pacientes oligometastásicos son pacientes que no tienen más de 5 lesiones. Algunos 3, otros 5, otros 4, como podemos ver, pero no más de 5 lesiones como concepto. Quiero dejar para tener en cuenta esto en la práctica clínica. Y claramente, y también la pregunta excelente en la introducción, claramente esta situación de oligometástasis surge con el advenimiento de las nuevas técnicas por imagen. Si bien nosotros podemos hacer un centellograma óseo y una tomografía, de hecho es lo que nosotros tenemos más frecuentemente en nuestros centros para evaluar a los pacientes, y así lo vamos a seguir haciendo por un tiempo en distintos lugares, podemos encontrar 1, 2 o 3 lesiones óseas. Hoy tenemos métodos como el PET, con diferentes radiotrazadores, como el PET colina o el PET PSMA, que tienen claramente, como podemos ver en la imagen, una sensibilidad y una especificidad que supera ampliamente a los estudios tradicionales que nosotros tenemos, como la tomografía y el centellograma óseo. Esta imagen es muy gráfica, valga la redundancia. Fíjense cómo las publicaciones de cáncer de próstata oligometastásico crecieron a la par del uso del PET-PSMA, en lugares donde se utiliza mucho y hay mucho acceso a estos estudios. Fíjense en Australia y en San Francisco. Es decir, hoy quizás no podemos hablar de un paciente oligometastásico si no tenemos la posibilidad de evaluarlo con estos métodos más sensibles y más específicos, y de ahí un poco también radica la dificultad del reconocimiento y el tratamiento de estos pacientes. Tenemos que tener acceso a estos métodos. Pero dijimos que la oligometástasis es una cuestión de cantidad, pero oligometástasis puede ser varias cosas. Sabemos y lo vemos en los pacientes que vienen a nuestro consultorio, que no es lo mismo un paciente que tiene metástasis ganglionares exclusivas de cáncer de próstata, metástasis óseas exclusivas o ganglionares y óseas, o pacientes que tienen metástasis viscerales como metástasis pulmonares o metástasis hepáticas. Y esto son gráficos que muestran que la sobrevida global cambia radicalmente si los pacientes tienen, por un lado, enfermedad ganglionar exclusiva, y en el otro extremo, enfermedad visceral y compromiso óseo, ¿bien? O sea, no es lo mismo tener una sola metástasis en un ganglio que tener una sola metástasis en el hígado. Y también el tema de los sitios metastásicos. No es lo mismo tener solamente limitada las lesiones al hueso o a los ganglios que tener hueso y ganglio, o eventualmente visceral y ganglio. ¿Bien? Ahí podemos ya de la clínica estratificar a estos pacientes. Después, la extensión de la lesión. Fíjense, en la primera imagen de un centellograma óseo o una gamografía ósea vemos un paciente que tiene alto volumen de enfermedad por definición, como hoy en día definimos a los pacientes en bajo y alto volumen, concibiendo a los pacientes de alto volumen como 4 lesiones óseas, al menos una fuera, más de 4 lesiones óseas, al menos una fuera del esqueleto axial. Es de alto volumen de enfermedad, pero lesiones chiquitas, lesiones costales, lesiones vertebrales chiquitas. En cambio, el segundo paciente tiene una sola lesión o 2 lesiones si contamos la de la cadera, pero una lesión extensa. Si vemos este conglomerado retroperitoneal en la tercera imagen, es una sola lesión, pero es un conglomerado. Una sola lesión, pero es un conglomerado. Y, bueno, o lesiones pulmonares. Estas son cosas que tenemos que tener en cuenta para estratificar también a los pacientes con oligometástasis. Y también no es lo mismo, y empezamos esta charla con las diferentes situaciones clínicas de cáncer de próstata. No es lo mismo un tumor castración sensible que un tumor castración resistente. No es lo mismo un paciente que debuta con enfermedad metastásica a que un paciente que recae luego del tratamiento del tumor primario. Sabemos, y acá están graficadas solamente algunas de las alteraciones moleculares que tiene este tumor en el devenir de la enfermedad. Claramente los pacientes castración sensible son molecularmente diferentes a los pacientes castración resistente, es decir, que se van acumulando por la evolución de la enfermedad, inclusive por la presión terapéutica, diferentes mutaciones, diferentes cosas como aumento de la replicación del receptor androgénico, variantes de splash y demás, que nos hacen que sea otra enfermedad. ¿Bien?
Esta definición publicada este año en el estudio Lancet es un poco para ordenar los conceptos de cáncer de próstata oligometastásico. Es un tanto compleja, pero básicamente definir a los cánceres de próstata oligometastásico en pacientes con cáncer de próstata sin enfermedad oligometastásica previa, ¿bien? Y los pacientes pueden debutar con oligometástasis de novo, es decir, un paciente que presenta con el tumor localizado y una metástasis en ese momento, y estos pacientes se pueden tratar y bueno, evolucionar a enfermedad polimetastásica. O puede ser una oligometástasis repetida, es decir, un paciente que se trató el tumor primario y tiene la oligometástasis después. Bien, esos pacientes pueden evolucionar a enfermedad polimetastásica o, por ejemplo, si nosotros hacemos el tratamiento de la metástasis en esos pacientes, pongamos el ejemplo de un paciente que tratemos el tumor local y tratemos una o dos lesiones óseas, los pacientes pueden tener una oligorrecurrencia, es decir, pacientes que hemos tratado toda la enfermedad y pueden recurrir en forma de pacientes oligometastásicos en otra parte. Entonces, esto un poco marea, pero para dar un poco el concepto de que tenemos que tener bien claro que es muy útil clasificar a los pacientes. Hablamos de la clínica y hablamos de que la clínica hoy continúa siendo el factor y el pilar fundamental en la que nos tenemos que apoyar para tomar eventualmente algunas decisiones de estos pacientes. Hoy en día todo es biología molecular y hay muchos estudios que determinan un poco si molecularmente, biológicamente, estos tumores oligometastásicos son diferentes a los tumores polimetastásicos, si hay algún biomarcador que a mí me permita afinar un poco más el lápiz, identificar a estos pacientes. Hay algunos trabajos hechos con microRNA, que son segmentos de RNA no codificantes, que regulan un poco la expresión de genes. Todavía, como dice este paper, not ready for prime time, no está preparado para usarse en la práctica clínica. Por lo pronto la clínica, todo lo que nosotros vemos en nuestra práctica con las herramientas que tenemos, es lo que tenemos que utilizar para tomar alguna decisión. Una decisión en que, y dijimos que los pacientes, el cáncer de próstata metastásico se trata o sea, el tratamiento fundamental es la supresión androgénica. Entonces, yo acá estoy trayendo pacientes metastásicos, sí con baja carga de enfermedad, que nos dimos a llamar como pacientes con oligometástasis. Definimos como 5 lesiones metastásicas o menos. Entonces la pregunta es, ¿tenemos que tratarlos diferente a estos pacientes? ¿Tenemos que tratarlo diferente que un paciente con una enfermedad polimetastásica? Así es como tratamos a los pacientes con cáncer de próstata. El paciente con cáncer de próstata metastásico, castración sensible, no expuesto hasta este momento a una supresión androgénica, si tiene síntomas, le indicamos una terapia de supresión androgénica. Esto tiene impacto en el beneficio en sobrevida global en los pacientes. Si son asintomáticos, bueno, podríamos iniciar, dependiendo del volumen de enfermedad también, la supresión androgénica de forma inmediata, y algunos pacientes con baja carga de enfermedad asintomáticos quizás podemos continuar observándolos y eventualmente hacerle tratamiento de supresión androgénica a la progresión, ¿no? A la progresión sintomática o por imágenes o por marcador. Pero lo que planteamos y lo que se plantea hoy desde hace un tiempo en estos pacientes con poca carga de enfermedad es el tratamiento dirigido a la metástasis. Y fundamentalmente estos son los dos tratamientos más evaluados y los tratamientos locales en lo que respecta al tratamiento a las metástasis, que son las radioterapias ablativas de alta tasa, que son las SBRT, la radiocirugía de las lesiones, en este caso, por ejemplo, un paciente con una lesión ósea, o eventualmente la resección quirúrgica si esto resecara toda la enfermedad. Este paciente no es un paciente metastásico per se, porque tiene un ganglio pelviano, es un N1, pero la cirugía con resección de todas las metástasis también una estrategia terapéutica que se utiliza en los trials donde se evalúan estos tratamientos y que tenemos a mano y sabemos hacer en nuestros pacientes. ¿Cuál es el objetivo de tratar diferente a estos pacientes? ¿Por qué
deberíamos hacer un tratamiento de las metástasis, más o menos como vamos a ver un tratamiento sistémico o eventualmente el tratamiento del primario. La supresión androgénica tiene sus consecuencias. La supresión androgénica expone al paciente a, bueno, no solamente a trastornos de índole sexual, sino también la testosterona es la nafta de vivir, entonces muchos pacientes tienen fatiga, tienen alteraciones cognitivas, alteraciones del ánimo, también es un factor de riesgo cardiovascular y de salud ósea. Entonces, si de alguna manera nosotros podemos generar un tratamiento en el cual prolongar el intervalo libre de supresión androgénica, creo que de alguna manera sería un outcome interesante para lograr en algunos pacientes metastásicos. Obviamente, lo que queremos es prolongar el intervalo libre de enfermedad, en el caso de que tratemos toda la enfermedad, o de progresión, prolongar el intervalo en que el paciente esté sin síntomas o el paciente esté expuesto a terapias como la quimioterapia, por ejemplo, eso también es un outcome muy importante. Y esta es la gran pregunta. Si nosotros podemos curar a los pacientes oligometastásicos con el tratamiento localizado de las metástasis. Cuando se le hizo esta pregunta a los expertos en el consenso de St. Gallen que se hizo el año pasado, en Basilea, fíjense, la pregunta 48 decía, ¿cuál es el objetivo del tratamiento local de las metástasis en cáncer de próstata? Y fíjense, no hubo consenso, como ven en estas preguntas, fíjense cómo varía esto en la opinión de expertos, que es realmente la gente que sabe, ¿no? De cuál es el objetivo de tratar las metástasis en estos pacientes. El 18% dijo que prolongar el intervalo libre de progresión, el 14% prolongar la sobrevida global, el 12% retrasar el inicio de la terapia de deprivación androgénica, un 4% dijo que el objetivo de tratar las metástasis de estos pacientes es la curación, es curar al paciente. ¿Bien? Y hay un subgrupo que todavía no cree en la oligometástasis. Son los expertos o los profesionales que dicen, mira, o sea, ir a tratar, el paciente metastásico es un paciente metastásico, no hay oligometástasis, lo que sea, esto de ir cazando metástasis es algo que no tiene evidencia suficiente todavía para recomendar, y fíjense que ninguna de las opciones del 2% y el 13% dijo no tratar las metástasis en el cáncer de próstata. Entonces, si hablamos de un tratamiento particular de estos pacientes, obviamente dijimos tratar las metástasis, dijimos con radioterapia SBRT ablativa o con cirugía, pero también el tratamiento sistémico es algo que tenemos que tratar. O sea, si sabemos que el tratamiento sistémico es beneficioso en estos pacientes, ¿cómo tenemos que organizarlo? ¿Cómo tenemos que incluirlo dentro de la estrategia de tratamiento junto con el tratamiento de las metástasis agregado, secuencial? Y también, si bien hay algunos pacientes que van a ser oligorrecurrentes, es decir, tratamos el paciente local, el cáncer de próstata localizado, con cirugía o radioterapia y van a recurrir con oligometástasis, hay un porcentaje de pacientes que van a debutar con oligometástasis y tienen el primario puesto. Entonces, ¿tratar el primario en un cáncer de próstata metastásico tiene algún valor? El fundamento biológico de tratar las metástasis, inclusive de tratar el primario en un paciente metastásico, es este trabajo publicado en Nature en el 2015, un trabajo excelente en el cual, fíjense, en el primer gráfico muestra cómo el tumor localizado dio lugar a metástasis óseas. Esto lo que hacían es seguir como la ruta de la metástasis. Cada línea de color es un subtipo metastásico con un patrón molecular característico. En los pacientes con pocas metástasis hay un solo patrón molecular. En cambio, fíjense en el tercer gráfico cómo hay líneas de colores que van y vienen, inclusive que vuelven desde la metástasis al primario. Este es el concepto de que tanto el tumor primario tiene la capacidad de dar metástasis a distancia, y tanto las metástasis tienen la capacidad de potenciar y dar metástasis en otros lugares, y también potenciar el tumor primario. Es decir, teniendo en cuenta este concepto, el tratamiento del tumor localizado y el tratamiento de las metástasis en un paciente
metastásico, en este caso oligometastásico, prevendría todos estos ciclos de autometástasis y potenciación de la enfermedad. Vamos a empezar con el tratamiento de las metástasis y voy a entrar en detalle en los dos estudios más importantes que tenemos. Si bien hay muchos en curso, estos son los dos estudios, uno actualizado al año 2020 en ASCO-GU de este año en San Francisco y otro publicado hace unos días nomás en JAMA Oncology, el estudio Oriol. El estudio STOMP es un estudio europeo, fíjense la cantidad de pacientes en la cual se basa la mejor evidencia disponible para el tratamiento local de la metástasis, 62 pacientes en el estudio STOMP y 54 en el estudio Oriol. Vamos a ver el estudio STOMP, como decíamos, es un estudio europeo, un estudio belga, fíjense 72 pacientes, estos pacientes eran todos castración sensible, eran pacientes que no habían estado expuestos a supresión androgénica hasta ese momento, oligorrecurrentes, es decir, que todos estos pacientes habían tratado el tumor primario y habían sido oligometastásicos después. El concepto de oligometástasis en el estudio STOMP fue hasta 3 metástasis y el 55% de las metástasis eran metástasis ganglionares. La mayoría dentro de la pelvis, también algunas del retroperitoneum, pero eran metástasis ganglionares. Y estos pacientes estaban todos estratificados por PET-colin. O sea, la definición de hasta 3 metástasis era pacientes que se habían hecho PET-colin. Y se randomizaron a hacer controlarlos o iniciar tratamiento dirigido a la metástasis con SBRT, con radioterapia ablativa o con cirugía cuando eran candidatos a resección de toda la enfermedad, particularmente los pacientes con metástasis ganglionares pelvianas. Fíjense, y esto está actualizado al año 2020, el objetivo principal de este estudio fue la sobrevida libre de terapia de depuración androgénica. ¿Cuánto pasaba desde que lo empezábamos a controlar o desde que hacíamos el tratamiento de la metástasis hasta que el paciente tendría que castrarse por progresión de la enfermedad? Este fue un estudio positivo para su objetivo primario, que fue prolongar de forma significativa el tiempo a la castración. Fíjense en este forest plot, tuvieron más beneficio los pacientes que tenían un doubling time menor a 3 meses y obviamente los pacientes que tenían metástasis nodales. ¿Bien? También se observó un beneficio significativo en los pacientes per protocol, no en los pacientes intention to treat, pero en los pacientes que sí habían realizado el tratamiento como estaba establecido en el trial, tuvieron un beneficio al tiempo a la enfermedad castración resistente, al momento sin beneficios en sobrevida global de realizar el tratamiento dirigido a la metástasis. Claramente necesitamos mucho más seguimiento de estos pacientes porque son pacientes, como ustedes bien saben, pacientes con baja carga de enfermedad castración sensible. Hubo pocos eventos, solamente 6 de los 14 muertes son atribuidas de cáncer de próstata, pero una sobrevida global a los 5 años de 80-90%, nada despreciable en pacientes metastásicos. El segundo estudio que quiero compartir con ustedes es un estudio de Oriol. El estudio de Oriol es un estudio americano que incluyó a 54 pacientes, también castración sensible y de oligorrecurrentes, la misma población que el estudio anterior, hasta 5 metástasis, también metástasis óseas y ganglionares, y estos pacientes se habían estadificado con tomografía y centello. Y fíjense la trampita que hicieron. Le hicieron una tomografía y un centello para estratificar a los pacientes, para clasificarlos como pacientes oligometastásicos, pero al mismo tiempo hicieron un PET-PSMA. Y el resultado del PET-PSMA fue ciego para los investigadores. Los pacientes fueron a randomizar los pacientes a control o al tratamiento dirigido a la metástasis con centellograma óseo y tomografía. Y después evaluaron cuántas lesiones había por fuera de las metástasis tratadas, evaluando el PSMA. El objetivo principal de este estudio es el intervalo libre de progresión. ¿Bien? Y este estudio fue positivo para el objetivo principal. Fíjense, intervalo libre de progresión de enfermedad e intervalo libre de progresión bioquímica con el tratamiento local de todas las metástasis. Y cuando se abrió el ciego y pudimos ver los resultados del PET-PSMA,
había pacientes que tenían, hasta el 40% de los pacientes tenían enfermedad fuera de los campos tratados por tomografía y centellograma óseo. Y los pacientes que no habían tenido enfermedad por fuera, es decir, que habían sido tratados, toda su enfermedad había sido tratada por el tratamiento dirigido a la metástasis, tuvieron una mucho mejor evolución en términos de intervalo libre de progresión en sobrevida global que los pacientes que tuvieron metástasis no tratadas. Esto lo que quiere decir es que la mejor manera de evaluar a estos pacientes es con PET, para detectar todas las lesiones, y la mejor manera de tratarlos, por lo que postulan estos estudios, es tratar todas las lesiones que podamos ver en el PET. ¿Qué pasa con la cirugía? Y tenemos esos pacientes que tienen metástasis ganglionares pelvianas y que se trataron en el primario y después recaen con una enfermedad limitada a la pelvis y ninguna otra enfermedad evidente, inclusive con estudios de nueva generación como el PET. Y muchos de estos pacientes estamos tentados a hacer una resección quirúrgica del template, una linfadenectomía localizada para sacar toda la enfermedad. No tenemos una evidencia clara que nos indique el beneficio de estos pacientes, pero sí el grupo de Briganti y Fossati en Italia evaluaron una serie retrospectiva de pacientes y vieron que la resección de las metástasis ganglionares de estos pacientes oligorrecurrentes, la cirugía en estos pacientes, tiene algún valor evaluado en este outcome que es beneficio en sobrevida global. Fíjense si resecamos estas lesiones metastásicas de la pelvis. Lo que recomiendan nuestros doctores es no realizar la cirugía si hay más de 2 lesiones en el PET, si hay ganglios retroperitoneales, o sea, si la enfermedad está más extendida más allá de la pelvis, si hay factores de riesgo en el primario como Gleason grupo 5, N1 en la prostatectomía, o si están castrados al momento del PET, o eventualmente rápida duplicación del PSA o valores de PSA altos. En esos grupos no recomiendan la resección de las metástasis pelvianas. ¿Y qué pasa? Esto estoy mezclando peras con manzanas, pero quiero dejar bien en claro que estos pacientes, los que se grafican en este gráfico, son pacientes castración resistentes, es decir, que son pacientes que tienen oligometástasis, hasta 3 o hasta 5 metástasis, y han progresado a una primera línea hormonal, han progresado más allá de tener valores de testosterona en castración. ¿Qué pasa? ¿Qué evidencia hay de tratar las metástasis en estos pacientes? La evidencia es muy poca, es mucho menor a la que acabamos de discutir en los pacientes castración sensible, pero hay algunos trabajos que han tratado con radioterapias ablativas a estos pacientes con 1 a 5 metástasis y han visto que la intervalo libre de progresión a distancia es de 12 meses para pacientes castración resistente y intervalo libre de tratamiento sistémico de 21 meses. La verdad que estos números impresionan ser tentadores y sí que a veces el paciente que venimos castrando con enfermedad localizada y progresa con una lesión ósea, quizás nos vemos tentados a hacer un tratamiento localizado, quizás si no tenemos tratamiento con SBRT, podemos tratarlo con 3D, con la idea de tirar un poco más adelante la quimioterapia o continuar un poco más con la terapia que estamos haciendo. No es lo estándar, pero bueno, esta es la evidencia. Así como dijimos, repasamos solamente los 2 trials publicados y los más importantes, pero hay muchos estudios clínicos en curso que evalúan el tratamiento tanto de las metástasis, tanto del tumor primario, como vamos a ver, y como vamos a ver, muchos de ellos combinan el tratamiento de la metástasis con el tratamiento sistémico. Y eso es lo que le quiero hablar ahora. Como concepto inicial, nosotros sabemos que el cáncer de próstata metastásico se beneficia del tratamiento con hormonas, se beneficia con la supresión androgénica. Entonces, acá estamos hablando del tratamiento de las metástasis, pero ¿qué pasa con el tratamiento sistémico? Estos pacientes deberían hacer, por ejemplo, el caso número 1, hacer radioterapia en la metástasis ósea y hacer un tratamiento sistémico a la par. Estos pacientes se deberían operar y hacer un tratamiento sistémico a la par, o sea, tratamiento con supresión androgénica. Cuando decimos tratamiento sistémico, decimos, bueno, supresión androgénica, nuevas hormonas o quimioterapia. Nosotros sabemos que
hoy en pacientes castración sensible y en donde más se enfoca este concepto de tratamiento de las metástasis en oligometástasis, el agregado o la combinación de tratamientos de la terapia de priorización androgénica más docetaxel o más abiraterona tiene algún beneficio en cierto subgrupo de pacientes. El Charter nos mostró que tratar a los pacientes castración sensible metastásico con baja carga de enfermedad no se benefician del tratamiento combinado con docetaxel y supresión androgénica. Lo mismo que estas son las curvas de la actualización del estudio Latitude, de la utilización de abiraterone más supresión androgénica, pacientes castración sensible, los pacientes con bajo volumen de enfermedad, que serían estos pacientes oligometastásicos, no tienen beneficio o no tienen un beneficio significativo de tratarse con la terapia combinada de supresión androgénica más abiraterona. Pero sí, en ASCO del año pasado, se presentaron estudios que son mucho más abarcativos, en el cual paciente con enfermedad de castración sensible metastásica se hace tratamiento de supresión androgénica y se agrega una hormona de nueva generación, en este caso, por ejemplo, el estudio Titán con apalutamida, y vemos los pacientes con bajo volumen de enfermedad, tiene una curva que sobrepasa a el 1, pero de alguna manera el estudio dice que se beneficiarían de hacer tratamiento combinado, y lo mismo el estudio en SAMET. Recordemos, el estudio en SAMET evalúa ensalutamida más terapia de priorización androgénica en los pacientes de alto o bajo volumen y demuestran un beneficio de la utilización de ensalutamida más terapia de priorización androgénica en los pacientes de bajo volumen. Es decir, si en estos pacientes nos embarcamos de tratamiento localizado de las metástasis, quizás el tratamiento el tratamiento sistémico con terapia de priorización androgénica y quizás potenciar en ciertos pacientes esto con la combinación de nuevas hormonas como ensalutamida y apalutamida trae un beneficio. No hay estudios publicados hasta ahora de cómo tendríamos que combinar estos tratamientos. Si tendríamos que hacerlo de forma concurrente, si teníamos que hacerlo de forma secuencial, tratar las metástasis y después hacer un tratamiento sistémico, por cuánto tiempo tratarlos, si tenemos que tratar las metástasis y continuar con este tratamiento a la progresión, o podemos hacer un periodo de tratamiento y después suspender. Todas estas preguntas las vamos a responder en poco tiempo con el resultado de estos estudios clínicos que acabo de mostrar. Y por último, el tratamiento del primario. Tenemos que tratar el tumor primario en los pacientes metastásicos. Y el año pasado en ESMO se presentó una de las ramas del STAMPEDE. El STAMPEDE, recordemos el estudio inglés, multiobjetivo, multirama. En estos pacientes evaluaron si el tratamiento local con radioterapia del tumor de próstata tiene algún impacto en la sobrevida global y en el intervalo libre de progresión o el intervalo libre de falla de los pacientes metastásicos. Y estas curvas muestran que la radioterapia en los pacientes con baja carga de enfermedad tiene un impacto significativo en la sobrevida global. Es decir, irradiar el tumor localizado en un paciente con menos de 4 metástasis beneficia al paciente en sobrevida global. Así que la terapia localizada de estos pacientes estaría avalada por estos estudios clínicos. Estas son las mismas curvas, fíjense, bajo volumen y alto volumen. En los pacientes que tienen alto volumen de enfermedad, o sea, pacientes que salen, no son oligometastásicos, la verdad que tratar el primario no tiene valor, pero sí en los pacientes de bajo volumen. Deberíamos operar a los pacientes con bajo volumen de enfermedad, de bajo volumen sinónimo de oligometástasis. Hoy en día esta evidencia que tenemos con la radioterapia no la tenemos de la misma manera con la cirugía. Sí que hay estudios, uno supondría que tiene valor la prostatectomía radical en estos pacientes. Hay estudios en curso que nos van a responder esta pregunta, pero hasta ahora no tenemos evidencia que esto, uno sospecha que claramente sí, no tenemos evidencia prospectiva en la cual basarnos para hacer esta recomendación. Y sí que hay estudios en curso que evalúan esto, ¿no? O sea, pacientes oligometastásicos en el cual nosotros tratamos el tumor primario,
tratamos las metástasis más o menos un tratamiento sistémico para ver si combinando estas estrategias de tratamiento son mejor que haciendo de forma secuencial y tenemos un beneficio en los pacientes oligometastásicos. Ya para ir terminando, las conclusiones, los pacientes oligometastásicos sí que es una cuestión de cantidad. En los estudios clínicos son 5 metástasis o menos, algunos 3, otros 4, otros 5, pero no más de 5. No todos son iguales, y en esto me refiero a la localización de la lesión. O sea, no son iguales los pacientes que tienen enfermedad ganglional a un paciente que tiene una sola lesión hepática. Probablemente el paciente que tenga enfermedad visceral, como los pacientes que tienen metástasis hepáticas, son pacientes biológicamente mucho más agresivos, y quizás el tratamiento localizado de la metástasis tiene que dejarse de lado y primar el tratamiento sistémico. Para poder definirlo, si bien el centellograma óseo y la tomografía es lo que nosotros tenemos en la práctica diaria y con lo cual evaluamos, es muy difícil determinar o embarcar en la definición de a definir un paciente oligometastásico solamente con tomografía y centello. Seguramente nos estamos perdiendo mucha enfermedad por fuera de lo que estamos viendo en el centellograma o la tomografía, teniendo en cuenta que el PET colino, el PET PSMA, mucho más sensible y específico, muestra mucho más y podemos ver mucho más que en el centellograma óseo. Entonces, es decir, que por ahí quizás la definición de oligometástasis viene de la mano de los estudios nuevos por imágenes. Cuando hablamos del tratamiento y la pregunta, para responder a la pregunta si tenemos que tratarlos diferentes, tenemos evidencia suficiente que tratar las metástasis con radioterapias ablativas o con cirugía, en el caso de que podamos resecar toda la enfermedad, tiene beneficio en intervalo libre del uso de supresión androgénica, intervalo libre de castración, que es un outcome importante para los pacientes, como por todos los eventos adversos que estuvimos charlando, y el intervalo libre de progresión. Todavía no hay estudios que demuestren beneficio en sobrevida global en estos pacientes. Pero creo yo que sí debería ser una estrategia a evaluar en pacientes seleccionados, el hecho de si hay posibilidad de tratar las metástasis. Tratamiento del primario en los pacientes oligometastásicos, tenemos evidencia de irradiarlos, que irradiarlos mejora el beneficio en sobrevida global. Entonces, hoy la radioterapia sería una de las estrategias que tendríamos que tener en cuenta en estos pacientes. Irradiar el tratamiento local. Cirugía, probablemente sí, pero está por verse, con la evidencia todavía está en curso para que nosotros podamos determinar y decir eso, pero seguramente sí. Y el tratamiento sistémico, si nosotros irradiamos las metástasis de un paciente oligometastásico, ¿deberíamos agregarle un tratamiento sistémico? ¿Deberíamos agregarle castración sola, castración más AVI, castración más sensa? Esa pregunta todavía no la tenemos contestada. Recuerden que los estudios que nosotros vimos, el primer estudio, el estudio Oriol, algunos pacientes habían utilizado hormonoterapia durante el tratamiento de las metástasis. Pero el objetivo principal de uno de estos estudios era intervalo libre a la castración, o sea que todos los pacientes habían continuado sin tratamiento hormonal después. La pregunta es, si sabemos que esto beneficia a los pacientes, agregar tratamiento hormonal uno supone que va a ser mejor, y quizás hacer tratamiento hormonal, tratar todas las metástasis y tratarlo por un tiempo, es decir, tratarlo por 8 meses, 1 año, 2 años con supresión androgénica, y después dejarlo sin supresión androgénica para evaluar cómo sigue. Eso es algo que yo suelo hacer a veces en pacientes seleccionados en la práctica clínica sin mucho aval de la evidencia, pero esta evidencia la vamos a tener en breve. Sí, como conclusión, a mi modo de ver y basándonos en los trabajos que tenemos a disposición, los pacientes oligometastásicos existen, el tratamiento local en estos pacientes de las metástasis y del primario tiene valor, y algunos pacientes se benefician, hasta ahora sabemos, de
intervalo libre de la castración, intervalo libre de metástasis, pero la esperanza que nosotros todos tenemos al tratar a esos pacientes es intentar curar a pacientes con baja cadena de enfermedad, como son los pacientes oligometastásicos con tratamiento localizado, más o menos tratamiento sistémico. Nada más por mí, muchas gracias. Excelente. Bueno, Federico, agarro la posta. Yo creo que todos nos hemos quedado pensando, hemos intentado en cada concepto que fuiste dejando, y son tantos y tan buenos que todos han de tener alguna pregunta y alguna cuestión para preguntarte. Yo después te voy a preguntar, pero veo acá una serie de participantes que no quiero dejar de aprovechar que están, entre ellos Levín, Wenceslao, Villamil, del italiano, Fernando Cecín, Alejandro Rodríguez, todos tienen algo para decir, así que empiezo con Levín. Buenos días, Levín, y bueno, te dejo acá con Federico a ver qué inquietudes, qué reflexiones o qué le querés preguntar. Fernando Cecín. Sí, ¿cómo te va? La verdad, excelente charla, Federico, realmente te felicito, muy abarcativa, eh, excelente, muy actualizada. Te quería preguntar, aprovecho para romper el hielo. Una de las preguntas que me surge es, ¿en qué momento irradiar un paciente que ya viene con tratamiento hormonal, habiendo sido inicialmente oligometastásico? Te pongo un caso clínico concreto. Yo tengo un paciente que lo vi como hace 10 años por primera vez. En aquel momento me lo derivan para operarlo. Recién el PET todavía, por supuesto, no estaba en el mercado y había unas imágenes sospechosas de metástasis. En aquel momento le habían ofrecido la cirugía, pero no le habían evaluado a fondo esas metástasis. Entonces, cuando las evaluamos, interpretamos que esas imágenes eran compatibles con metástasis. Tenían por lo menos 3 imágenes muy pequeñas en los huesos. Entonces dijimos no operarlo, comenzar tratamiento hormonal. El paciente ya lleva como 10 años de tratamiento hormonal, excelentemente bien tolerado, el paciente con PSA indosable. La pregunta concreta es, ¿en qué momento irradiar? Es decir, después de 10 años en este caso, o 5 años, uno debiera empezar a irradiar a todos aquellos pacientes que venían bajo tratamiento hormonal con muy buena respuesta, pacientes oligometastásicos, y si la respuesta es sí, ¿cuál sería la evidencia? Bien, muy buena pregunta, Fer. Gracias. Recordemos, los pacientes incluidos en los estudios pivotales que acabo de mostrar eran pacientes que habían tratado el tumor local y habían tenido metástasis después, ¿no? Y el objetivo principal de estos estudios era dejarlos libres de castración. En el caso del estudio STOM. Los pacientes que están bajo tratamiento hormonal en respuesta, o sea que son, el paciente que me acabas de comentar es un paciente castración sensible que está en respuesta al tratamiento de castración y asintomático, no tendrían ninguna indicación de hacer radioterapia de las metástasis ahora. Eventualmente, lo que yo hubiera evaluado en ese paciente, inicialmente, si claramente, como vos decís, hace tiempo no teníamos esta tecnología, pero hubiera evaluado si en ese momento había lesiones limitadas, óseas o eventualmente, en ese momento hubiera evaluado hacer un tratamiento local con radioterapia o eventualmente con cirugía si yo puedo resecar las metástasis ganglionares, más un tratamiento corto de hormonas. Cuando digo corto es un año más o menos, esto es una opinión personal, y después intentar suspenderle la hormona para ver si puedo dejarlo libre. Encontrar el Esmeralda y la voy a aplicar. Prolongar el intervalo libre de progresión. En estos pacientes que están bajo tratamiento con buena respuesta hormonal, yo creo que no tiene ningún valor ir ahora a tratar las metástasis. Fede, sí, yo me refería al tratamiento del primario. Digamos, el tratamiento del primario. Perdón. Mirá, la verdad que
Tampoco me parece que tenga un valor ahora de un paciente que esté en tan buena evolución con la castración, ¿viste? Si bien, como acabo de decir, la presencia del tumor primario puede generar metástasis a distancia y puede continuar haciéndolo en la evolución de la enfermedad, biológicamente este paciente al estar tanto tiempo respondiendo a las hormonas, no parece ser un paciente que se beneficiaría del tratamiento del tumor primario. Y en el caso que uno tuviese un paciente, digamos, nuevo, ¿cuál sería el criterio que a vos te parecería más razonable eh, utilizar para irradiar? Por ahí los criterios de Hussain, decir, che, mira, arrancamos con hormonas, vemos si tiene respuesta dentro de los 8 meses, y ahí irradiar, o debiera ser una indicación mucho más precoz. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, los pacientes incluidos en el estudio de Stampede fueron pacientes que habían sido diagnosticados con enfermedad metastásica de inicio, que tenían bajo volumen de enfermedad, es decir, menos de 4 lesiones y sin lesiones viscerales, y se irradiaron el primario. Entonces, eventualmente, si hoy tuviéramos un paciente que viene con el tumor puesto, que viene con 2 o 3 lesiones óseas, que no viene con lesiones viscerales, nosotros decidimos empezar tratamiento sistémico con supresión androgénica, más o menos tratamiento de las metástasis. Creo yo que la radioterapia del tumor localizado es donde tiene valor. ¿Parecería razonable esperar la respuesta al tratamiento hormonal para indicar la radioterapia, o directamente lo irradiarías sin aguardar esta respuesta inicial? Mi opinión personal es, yo lo irradiaría inicialmente y continuaría con el tratamiento hormonal. Eso es opinable porque también podemos comenzar con el tratamiento hormonal, ver que sabemos que los pacientes que tienen PSA, que tienen una gran respuesta por PSA, o sea, con un PSA menor a 2 o menor a 0.2 inclusive, tienen mucha mejor evolución y eventualmente si no tienen una muy buena respuesta profesional, ahí hay algo, ¿no? Pero bueno, eso es discutible y un poco es una opinión, ¿no? Querido Levin, interesante lo que se planteó recién. Creo que hay algunas preguntas. Fer Cecín, ¿vos querés? ¿Contestó bien Federico? Porque es muy interesante para todos, o tenés alguna duda más. No, excelente. La verdad que 10 puntos, Fede. Coincido con él. Yo creo que hay que decidirlo paciente a paciente. Cuando el paciente tiene la lucidez como para tomar decisiones, involucrarlo, ¿viste? Poner todas las cartas sobre la mesa, con ventajas y desventajas de cada opción, involucrarlo en la medida de lo posible a la toma de decisiones, si es que, insisto, el paciente tiene la lucidez para hacerlo, y decidir en conjunto caso a caso. Pero sí, está perfectamente claro lo que dice Fede, y bueno, nos faltaría todavía un poquitito más de evidencia para decidir un poco más el momento, sabiendo que la radioterapia no es una cosa inocua, ¿no? Levin. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, buenos días a todos. Fede, te pido disculpas por no presentarte, me había pedido Fernando lo hiciera, la verdad que a mí me agarra siempre en horario de consulta esta charla, a veces no tengo tiempo de conectarme previamente, así que te pido disculpas. La verdad que esta charla ya la he escuchado otras veces, la grabo y la vuelvo a escuchar de nuevo. El auditorio es un auditorio bastante urológico y de residentes, y a mí me parece que es importante el mensaje, porque quizá el que escucha a Federico dice, bueno, esto es demasiado lógico, resulta que no hay un enfermo oligometastásico, dice que hay como 5 grupos distintos de oligometástasis, pero así como nosotros hoy en día no se nos ocurre, está localizado, y empezar a plantear absolutamente nada, si no lo ponemos en un casillero de bajo riesgo, muy bajo riesgo, riesgo intermedio, favorable, desfavorable, etcétera, etcétera, el cáncer de próstata metastásico también cambió. Y el metastásico también. Levin, tu audio se entrecorta. Y yo Levin, tengo que saber. Tu audio se entrecorta. Tu audio se entrecorta, Levin. A ver. Sí, hay como una interferencia, como si fuera un tema del dispositivo.
Ahí sí, Bueno, se entrecorta. yo creo que básicamente el mensaje... Bien. Mientras vos acomodás el audio, lo que yo quiero decir, aprovechando que está también el doctor Alejandro Rodríguez, es que uno de los comentarios muy interesantes que lo quiero leer es del doctor Francisco Gutiérrez, que es el presidente actual. Él está en México, presidente ejecutivo de la Escuela Latinoamericana de Oncología. El doctor estuvo presente, de alguna manera tiene alguna inquietud en un futuro de poder hacer alguna actividad en conjunto, porque evidentemente esto es muy interesante. Alejandro, así que muchas gracias, doctor Gutiérrez, por estar. Alejandro Rodríguez, bueno, buenos días, presidente ejecutivo, secretario ejecutivo de la CAU. Alejandro, ¿qué comentario desde el punto de vista médico y qué comentario de la ponencia de Federico, no? Sí, buenos días a todos. La verdad es que quiero comentarles algo. O sea, estos transmisiones por webinar desde la Cátedra de Mar del Plata y en conjunto con la CAU son muy interesantes. La verdad que yo nunca hubiese tenido la oportunidad capaz de ver a Federico Losco hablar, y así también se encuentran valores importantes en Iberoamérica que hay que rescatar y promocionar. Esta es una, como decir, una plataforma por la cual nosotros podemos ver a nivel internacional quienes verdaderamente conocen temas importantes como el de cáncer de próstata oligometastásico. La verdad te quiero felicitar, Federico, porque ha sido una charla bien completa, muy organizada y bien resumida. Nosotros en Estados Unidos, creo que hasta el día de ayer, me parece que el PSMA no está aprobado por la FDA, solamente está bajo trials en algunos hospitales. Sin embargo, en mi hospital tenemos lo que se llama el Axumin, que es el PET scan con fluciclovine 18F, que sí está aprobado por la FDA y que nos puede haber detecciones hasta, lo indicamos nosotros, por arriba de 1 nanogramo de PSA para arriba, pero también hay detección hasta en menores entre 0.5 y 1 nanogramo por mililitro de PSA. Con respecto a tu charla, definitivamente de acuerdo. Es importante que para detectar realmente y definir el estado de oligometástasis, ya no se puede uno basar en la gamografía ósea y el CT scan, ni tampoco la resonancia magnética, porque han quedado de lado. Hay pruebas más sensibles como el PET CT scan, que nosotros tenemos fluciclovine, y ustedes tienen en Sudamérica el PET SMA. Entonces, eso verdaderamente te da un panorama global de la enfermedad en cada paciente, si verdaderamente es oligometastásico o no. Y eso cambia mucho, porque cambia mucho a nivel terapéutico y a nivel de modalidades trimodales, ¿no? O sea, hacer radioterapia, hacer cirugía después de radioterapia, o hacer cirugía primero, o hacer radioterapia después, o rescate de nódulos linfáticos, y como bien los ha explicado. La verdad te felicito, no tengo ningún comentario más, solamente agregar al caso clínico que presentó Cecín. Yo tengo un caso clínico parecido, a diferencia que el paciente prácticamente desapareció su metástasis con el tratamiento hormonal, nunca fue tratado localmente, y le hicimos un PET CT scan fluciclovina y no tenía ningún hotspot, y entonces lo mandamos a hacer radiación. Tenía 76 años y había estado en hormonoterapia durante 10 años. Entonces, caso a caso, estas nuevas tecnologías y estos nuevos conceptos se deben aplicar. El paciente va a quedarse con hormonoterapia por 18 meses más y después se va a quitar. Felicitaciones, Federico. Muchas gracias. Excelente. No sé si está el profesor Levín Martínez de nuevo. Levín, ¿te pudiste conectar? Si no, yo tengo algún comentario. El Wenceslao está... Sí. Yo lo que quiero preguntar, Wenceslao, ¿estás, Wenceslao?
Sí, estoy, no sé si... Hola. ¿Escuchás, Güense? Hola, Güense, ¿estás por ahí? Escucho, pero no tengo audio, bien. Ahí yo te... Ahí hablás, Güense. Cancelale vos tu silencio, que recién se te escuchó. A ver, ¿ahí me escucha? Ahí te escuchamos perfecto. A mí me resulta como muy interesante tu opinión, porque a mí me llama la atención y yo sé que esto es producto de los trials y hay resultados concretos, pero me llama mucho la atención para bien porque lo he vivido con pacientes, incluso médicos, que luego de estabilizar su enfermedad oligometastásica, luego pidieron como médico hacer una radioterapia de próstata y en la actualidad no solamente hubo remisión de las metástasis, sino que tiene un antígeno con un bloqueo androgénico indetectable. O sea, el Stampede, respecto al tratamiento local, no quedan dudas. Pero, ¿cuál es tu experiencia, Güense? No solamente comentarios sobre la charla de Federico, sino también cuando a vos, por robótica te ha tocado operar estos pacientes como parte del tratamiento primario, ¿no? Me estás hablando de pacientes oligometastáticos. No te entiendo bien tu pregunta, discúlpame. Sí, si te ha tocado en tu experiencia, si te han derivado para operar pacientes hormonometastásicos que luego de consolidar y tener un PSA bajo o indetectable, si te lo han derivado para hacer, digamos, tratamiento del primario con prostatectomía robótica. Esa es mi pregunta. Sí, si la pregunta es recibir un paciente que ha recibido hormonoterapia previa de un paciente oligometastásico, la respuesta es sí, y la evolución de esos pacientes se han operado muy poquitos y la evolución de esos pacientes no ha sido buena. Quizás habría que hacerlo dentro de un trial, estoy seguro que es la única manera de operar un paciente de esos y poder aprender y sacar conclusiones a largo plazo si eso mejora o no mejora sobre vida. Perfecto, perfecto. Lo que yo le quería hacer una pequeña pregunta, si puedo, Fer. Todo. Bueno, primero quería felicitarte a vos y a la CAU por este tipo de conferencias que se están brindando. Creo que son sumamente enriquecedoras para todos, aprendemos. Quiero saludarlo a Federico y felicitarlo por la reunión. Está Alejandro Rodríguez presente, presidente de la CAU, a quien también saludo, un gran amigo. A Fernando, así que buenísimo poder compartir en estos tiempos de cuarentena temas de formación científica. La pregunta a Federico es, cuando tenemos un paciente que ha sido operado o bien irradiado de un tumor primario de la próstata y tenemos una recaída bioquímica, y en la recaída bioquímica por estudios nuevos, ya sea PET-colina o PET-PSMA, encontramos una sola lesión, un solo ganglio a nivel de la pelvis. Esa pelvis no fue tratada, es decir, no hizo radioterapia en pelvis o no hizo linfadenectomía tampoco en pelvis. Tenemos trabajos que dicen que la SBRT mejora el tiempo, como lo presentó bien Federico, el tiempo a la progresión. La pregunta es, ¿qué paciente él le indicaría radioterapia con SBRT exclusiva al ganglio? ¿Y en qué paciente le indicaría una linfadenectomía de rescate, sabiendo que los que van a andar bien con la linfadenectomía son los que tengan un PSA bajo, que tengan un Gleason también bajo, que no hayan hecho hormonoterapia previa? Pero si él discrimina ¿cómo hace para discriminar entre cuáles son los mejores para cirugía? Si bien no hay una evidencia científica, cuáles son mejores para radioterapia, que vamos a tratar solamente el ganglio, y en la linfadenectomía deberíamos hacer una linfadenectomía completa. Perfecto, excelente pregunta, Gonzalo. Punto número 1, esos pacientes, yo no tengo duda que tenemos que someterlos a un tratamiento local. O sea, para mí son pacientes que
si tuvieron una prostatectomía radical o eventualmente tuvieron una radioterapia localizada y no se irradiaron la pelvis, hay que hacer un tratamiento local de las metástasis con la idea de eventualmente, con la idea de cubrir a los pacientes. Punto número 2, si SBRT del ganglio o linfadenectomía. Yo creo que inclusive teniendo un PET-PSMA con captación en un ganglio, ir a hacer SBRT de un solo ganglio siempre me da la sensación de que nos quedamos cortos. No podemos descartar que en el mismo template haya enfermedad. Sinceramente no tengo ningún parámetro que yo pueda decirte para preferir linfadenectomía o radioterapia. Estas son cosas que yo lo discuto todo el tiempo con parte de nuestro equipo. Me considero un oncólogo muy quirúrgico y la verdad que ir a la cirugía y resecar el template de ganglios haciendo una linfadenectomía unilateral en ese caso me parece que sería preferido. Y en mi experiencia personal, los pacientes que he mandado irradiar, he mandado irradiar justamente el template gangliar de ese lado. O sea, no radioterapia solamente de un ganglio con SBRT. Y la siguiente pregunta, ¿eso le aumentaría mucho digamos, los efectos adversos a nivel ganglio intestinal, el irradiar toda la cadena o no? No, la verdad que no. O sea, lo que favorece el hecho de hacer la SBRT, que como te decía es una radioterapia ablativa, ¿no? Del ganglio, o sea, es mayor dosis y sería una radiocirugía. Pero la verdad que en la experiencia de irradiar el área ganglional bilateral, la verdad que no hay un... Sí, por ejemplo, si yo quiero irradiar toda la pelvis, ¿no? Ahí sí la toxicidad es mayor, gastrointestinal, urinaria y demás. Pero hacer, eventualmente, si no tenemos disponibilidad de SBRT, hacer un template de 3D en la zona ganglionar, me parece que no aumenta la toxicidad de forma significativa. Y cuando haces SBRT del ganglio más el template, harías SBRT del ganglio más IMRT para hacer todo el template. No creo que sea SBRT con ablación. No, la SBRT, el concepto es la radiocirugía focalizada para lesiones menores a 3 centímetros. La verdad que esto siempre correcto con los radioterapeutas la verdad que no recuerdo ni un paciente que haya mandado a hacer SBRT de un solo ganglio. Intento siempre hacer, o sea, el template de IMRT, si es posible, en la región ganglionar, donde está la recaída y no... Distinto, por ejemplo, si es una lesión ósea, una única lesión ósea en la columna o una única lesión ósea en la pelvis, sí que la SBRT de la radiocirugía tiene más rol y intento hacer eso, pero cuando hay recaídas ganglionares en la pelvis, o cirugía o IMRT de la región ganglionar. Excelente, yo creo que Wense te pregunta algo que uno duda y siempre tiene en la mente de este tema, si cuando uno hace SBRT, el resto del campo es por IMRT y creo que quedó muy claro. Levin. Querido Levin. Yo quiero leerte, Federico, alguna pregunta de las que están por acá. Pregunta el doctor Guido Murrieta de Perú, residente de segundo año de urología, claramente dice que ellos no tienen el PET y entonces de alguna otra manera, ¿qué pasa? Obviamente con la tomografía y el centellograma, o también dice si hay consideraciones del tipo de el PSA density, duplicación del PSA. ¿Qué pasa cuando uno no tiene el PET en esa finísima línea entre discernir entre oligometastásico o alta carga, ¿no? Sí, esa es una pregunta muy interesante en el sentido de que muchos no tenemos acceso al PET y una te da la sensación de que si no tiene acceso al PET, a estos pacientes no los puede tratar diferente. Recordemos, por ejemplo, el estudio Oriol, los pacientes eran evaluados por centellograma óseo y tomografía. Y los pacientes que más se beneficiaban son pacientes que tienen enfermedad ganglionar exclusiva, sobre todo ganglionar en la pelvis,
y con un PSA, un tiempo de duplicación del PSA menor a 3 meses. Entonces, si no tengo acceso al PET, probablemente, seguramente me esté perdiendo el 40% de chance de que haya enfermedad por fuera de lo que estamos viendo en el centellograma óseo y la tomografía. Pero quizás si detectamos enfermedades ganglionares exclusivas con un PSA de un tiempo de duplicación menor a 3 meses, esos pacientes podrían ser pasibles de tratamiento local, independientemente de tener una tomografía y un PET, para beneficio en intervalo libre de castración o intervalo libre de enfermedad. Excelente. Bueno, para ir terminando, yo no sé, acá tengo algunas preguntas. Si alguien de los que gentilmente les agradecemos a todos, Georgina, de la oficina de residentes de la CAU. Georgina, ¿querés hacerle a Federico alguna pregunta que tenés por acá? Y así de esa manera empezamos a despedirnos y agradecerle a Federico. ¿Estás por ahí, Georgina? Sí, acá estoy. No sé si me escuchan. Perfecto. Buenísimo. Bueno, Federico, felicitaciones. Es un poco lo que escribía en el chat. Muy buena tu charla y la verdad que es un desafío el tratamiento del cáncer de próstata. No solo oligometastásico, sino general. Y la verdad que, teniendo en cuenta lo que explicaste, lo que uno también sabe por la profesión, es que realmente en estos casos es bastante tentador tratar las metástasis. Entonces mi pregunta es la siguiente: si en el Fleming o en tu práctica privada en general tienen experiencia de tratar estas metástasis puntualmente, y en ese caso, teniendo en cuenta que los distintos trabajos no hablan específicamente de cuánta cantidad de metástasis es la definición de oligometástasis, si bien algunos dicen 2, 3, 5, en esos casos, si los tratan, ¿qué cantidad de metástasis puntualmente consideran para tratar? ¿Si 2 o hasta 5? O, bueno, más que nada esa es mi pregunta. Georgina, gracias. En mi experiencia personal y del grupo de GU de Fleming, creo que el paciente ideal para hacer este tipo de tratamientos es el paciente que se trató el primario, que recae con lesiones ganglionares u óseas, hasta 3 lesiones, que tiene un PSA bajo, y cuando digo PSA bajo es un PSA menor a 10, eventualmente también un tiempo de duplicación de PSA menor a 3 meses, mayor a 3 meses, perdón, menor a 3 meses, como acabo de decir. Y en esos pacientes, la experiencia que tenemos nosotros es hacer radioterapia de las áreas ganglionarias o de las regiones óseas con SBRT, y lo que hacemos nosotros, o sea, lo que hago yo personalmente es hacer tratamiento hormonal, un tratamiento hormonal concurrente, 6 meses de castración, ¿no? Y después suspender la castración y ver cómo evoluciona el paciente, con la idea de prolongar el intervalo libre de castración y el intervalo libre de progresión de enfermedad. Tenemos pacientes que al día de hoy, después de varios años, hicieron un tratamiento acotado de castración y siguen libre de castración y con PSA indetectable. Esos son los pacientes ideales. Después empezamos a jugar con los pacientes que debutan con enfermedad oligometastásica, que debutan con menos de 3 lesiones. En esos pacientes también, como decís, uno se ve tentado. La verdad que en mi práctica ahora, después de los resultados del estampid, intento irradiar el tumor primario y hacer tratamiento de las metástasis con también tratamiento de supresión androgénica por tiempo limitado. Ustedes me podrán decir en qué te basás para eso. En realidad no tengo mucha evidencia para hacerlo, pero es lo que hago en la práctica. Pero sí que ante este tipo de pacientes nos hacemos la pregunta todo el tiempo si podemos hacer un tratamiento localizado. Wenceslao hizo una excelente pregunta de los pacientes que recaen con ganglios pelvianos. Tenemos una serie de pacientes operados con resección linfadenectomías, con recaídas pelvianas, y como yo te decía, IMRT de la zona del template de la pelvis, que también están libres de enfermedad, uno podría decir curados después de mucho tiempo. O sea que creo yo que hay que plantearse, estos pacientes son buenos para discutir en comités interdisciplinarios, para compartir entre todos los que tenemos
urólogo, oncólogo y radioterapeuta para decir la mejor conducta y combinar tratamientos justamente, la sensación, las ganas que yo tengo siempre con el es curarlo, ¿no? Muchas veces no lo podemos lograr, pero sí prolongar el intervalo libre de castración o prolongar el acceso a estas terapias son bien significativos, ¿no? Bueno, Federico, es mejor que nos quedemos con ganas de más cosas, no te queremos robar más tiempo. Agradecemos a todos de la oficina de la CAU de Residentes y Jóvenes Urólogos. Queremos decirte que ya te atrapamos, te vamos a seguir convocando y agradecer mucho esta iniciativa. En parte ha sido del profesor Levín, de la Cátedra de Montevideo, que siempre el espíritu docente, y por supuesto, no sé si Alejandro Rodríguez quiere cerrar la sesión. Te agradecemos profundamente y bueno, no te robamos más tiempo, Alejandro. Bueno, cierro yo porque todos se han ido a trabajar, así que Federico, placer tenerte. Cerramos la sesión. Fernando, ha sido excelente ver a Federico Orozco, una excelente charla. La CAU está para apoyar estas iniciativas y proseguimos también apoyando a la oficina de residentes con su director, Fernando Santomil, y todos los componentes de esa oficina. Y pues hay que también apoyar a los residentes en el concurso Camino a Guayaquil. Muchas gracias a todos. Bueno, buenos días, gracias a todos, gracias Federico. Gracias chicos, un abrazo grande a todos. Un abrazo, gracias a todos.